Bueno, entonces la clase de hoy vamos a ver dos temas principales. El primero de ellos es sobre los equipos de protección y el segundo es acerca de los equipos de conmutación. Entonces, para la parte de los equipos de protección, primero tenemos que pues ver cuáles son los fenómenos que ocurren a la hora de que un circuito eléctrico falle. Entonces, en este caso debemos hablar sobre un cortocircuito y el fenómeno físico de sobrecarga eléctrica. Entonces, estos son los dos fenómenos principales por los cuales pues un circuito eléctrico se daña o, o sí, o digamos en el caso de que ustedes tengan algún elemento de protección, entonces dicho dispositivo se acciona para evitar el daño a los demás componentes. Entonces, primero vamos a ver la parte de cortocircuito. Entonces, si definimos el cortocircuito, tenemos que es una conexión entre dos puntos entre los cuales hay una muy baja impedancia, una muy baja resistencia que tiende a 0 ohmios. Y entre estos dos puntos hay una diferencia de potencial. Entonces debe cumplirse esto, que existe una diferencia de potencial, es decir, hay un voltaje, ¿no? Entonces el voltaje, digamos, entre este punto y este punto es distinto. Generalmente los cortos suceden cuando ustedes conectan, por ejemplo, positivo y negativo, fase y neutro, o incluso dos fases, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? En un fenómeno de cortocircuito, la impedancia es muy baja y existe una diferencia de potencial. Si vamos a la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, si reemplazamos la resistencia a un valor que tiende a cero, pues consecuentemente vamos a tener una corriente que tiende al infinito. Eso quiere decir que cuando tenemos un fallo por cortocircuito, vamos a tener una intensidad de corriente muy alta. Debido a debido a que esta corriente es muy alta, lo que va a conllevar es que los dispositivos eléctricos no lo van a soportar y se van a dañar. O muchas veces lo que pasa es que lo que ocurre es que el cable se funde, ¿no? Entonces, como la corriente está relacionada con la temperatura, entonces, como hay un aumento drástico de corriente, la temperatura del conductor aumenta drásticamente y consecuentemente estos conductores se rompen, se funden. Entonces aquí tenemos nuevamente pues la imagen de lo que ocurre en un cortocircuito. Generalmente pues ustedes ven que echa chispas, que es como si hubiera digamos un arco eléctrico similar. Entonces básicamente en esto consiste un cortocircuito. Eh, Cuando hablamos de lo que ocurre en un cortocircuito y en una sobrecarga eléctrica, debemos hablar sobre el efecto de Joule. El efecto de Joule, en palabras coloquiales, quiere decir que si la corriente, que si hay una corriente, va a haber digamos, va a haber calor, ¿sí? Va a haber energía calorífica. Entonces, eso es lo que dice el efecto de Joule. Y aquí tenemos la fórmula. Entonces dice que la energía calorífica Q va a ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Entonces aquí hay algo muy importante que resaltar, que la energía calorífica va a depender del tiempo. Es decir, que dependiendo del tiempo al que sometamos el conductor, pues vamos a tener una energía calorífica mayor. Es decir, que el conductor se va a sobrecalentar más y consecuentemente ellos terminan por fundirse. Entonces, eh, digamos en este caso estaríamos hablando más sobre la parte de sobrecargas eléctricas. Cuando hablamos de un tiempo, hablamos más de una sobrecarga eléctrica, porque en las sobrecargas eléctricas se produce el fenómeno de que la corriente va aumentando y la temperatura va aumentando hasta que el cable se funde, pero de una forma prolongada. Entonces, aquí tenemos una variable de tiempo que generalmente son unos cuantos segundos. Mientras que en un cortocircuito, estos tiempos son casi instantáneos. Estamos hablando de tiempos mucho menor al segundo.
generalmente en unos cuantos milisegundos. Entonces nosotros, cuando ocurre un cortocircuito, ni siquiera vemos digamos, cómo la corriente aumenta. Digamos, si vemos con un multímetro, no vamos a ver, digamos, este pico de corriente, sino que simplemente vemos la chispa y de una vez que el dispositivo se nos daña. ¿Listo? Entonces, vamos a ver los equipos de protección que se utilizan cuando se genera un cortocircuito. Entonces, el primero de ellos es un interruptor automático y el segundo de ellos es un fusible. ¿Listo? Entonces, básicamente estos son los dos elementos principales a la hora de proteger un circuito frente a fenómenos de cortocircuitos. ¿Listo? Entonces, qué deben hacer estos dispositivos eléctricos? Entonces, la idea o el objetivo principal es que corten la corriente antes de que el dispositivo o el conductor resulte dañado. Entonces uno debe configurarlos a una corriente menor a la corriente máxima que ellos soportan. ¿Listo? Como les decía, de acuerdo a una corriente, ellos tienen una temperatura máxima que soportan. Entonces, cuando llegan a esa temperatura máxima, lo que pasa con el conductor es que se daña, es decir, se funde. Entonces, siempre debemos implementar estos dispositivos, colocarlos en una corriente un poco más baja que la que soportan los equipos. Un poco más baja, tengan en cuenta esto, un poco más baja porque podemos también sobreproteger el dispositivo. Por ejemplo, si ustedes tienen que el cable, bueno, digamos, o más bien eh, no sé, un actuador, lo máximo que soporta son 10 amperios. Entonces la idea es que ustedes coloquen un elemento de protección digamos, de 9 amperios. Entonces, ustedes también podrían proteger el dispositivo colocando un elemento también digamos, un interruptor automático de 5 amperios. También lo protegería. Pero fíjense en que en este caso ustedes están sobreprotegiendo al circuito. Entonces están siendo muy exagerados. Entonces la idea es siempre estar un poco abajo de la corriente máxima que soporta el equipo. Entonces, empecemos a hablar por el interruptor automático. Entonces, concentrémonos en este dispositivo electromecánico. Bueno, entonces, aquí tenemos el símbolo eléctrico de lo que es un interruptor automático y tenemos que este equipo funciona con base a dos mecanismos. eh, un mecanismo térmico y uno magnético. De acuerdo a cada uno, tenemos una protección frente a cortocircuitos y con el otro tenemos protección frente a sobrecargas eléctricas. Entonces ahorita más adelante veremos bien lo que es una sobrecarga eléctrica. Hasta el momento la hemos ido mencionando, pero no la hemos definido como tal. Bueno, entonces estos interruptores automáticos en su interior poseen los dos mecanismos que le acabo de mencionar. De hecho, aquí ustedes lo pueden ver, digamos, de forma gráfica, que posee un mecanismo magnético y un mecanismo térmico para su protección. Entonces empecemos a hablar por el mecanismo térmico. En el mecanismo térmico tenemos una lámina bimetálica. eh, en esta lámina, pues obviamente existen dos metales. Estos dos metales poseen diferente coeficiente de dilatación térmica. Entonces, cuando hay digamos, un aumento de corriente, lo que va a pasar es que hay un aumento de temperatura y consecuentemente esta lámina se va a deformar. Al deformarse, va a actuar unos contactos. Esta parte del funcionamiento térmico ya lo habíamos visto la clase pasada, lo habíamos introducido con la parte de termostatos bimetálicos y básicamente es esto que vemos. Entonces aquí está la lámina metálica y cuando hay un aumento de corriente va a haber un aumento de temperatura y la lámina se va a doblar. Al doblarse, pues obviamente el contacto, digamos,
se abren estos contactos, o sea, no permite el paso de corriente. ¿Listo? Entonces algo muy importante aquí que hay que aclarar es que este mecanismo es lento, ¿no? Entonces, al ser lento, no nos sirve para la protección contra sobrecargas eléctricas, sino que nos sirve únicamente para, perdón, no nos sirve para cortocircuito, únicamente nos sirve para sobrecargas eléctricas. Entonces tienen que tener muy en cuenta esta parte, ¿listo? Que debido pues, a que este proceso es muy lento y obviamente, como les venía diciendo, es un bimetálico y el bimetálico se va a ir calentando a medida que se va calentando, el bimetálico se va doblando. Entonces, este proceso es bastante lento, ¿listo? Bueno, entonces ahora procedemos a hablar sobre el mecanismo magnético, que es el que pueden ver ilustrado aquí en la imagen. Entonces, el proceso consiste en lo siguiente. Tenemos una bobina que enrollamos en un núcleo magnético y cuando hay un paso de corriente a través de la bobina se va a crear un campo, de acuerdo a la ley de Ampère, ¿no? Entonces una corriente produce un campo magnético. Este campo magnético lo que va a hacer es atraer la lámina que ustedes pueden ver aquí y consecuentemente van a abrir este contacto. Entonces no va a permitir el flujo de corriente. ¿Listo? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo es que funciona este mecanismo magnético. Este proceso es muy rápido, ¿no? Es casi instantáneo, entonces por eso se utiliza para la protección contra cortocircuitos, ¿listo? Entonces cuando hay un aumento de corriente ligero, lo que pasa es que este mecanismo magnético se va a disparar inmediatamente, ¿listo? Entonces aquí pueden ver de una imagen un poco más detallada, aquí pueden ver la bobina eh, que estábamos hablando aquí sobre el proceso magnético y aquí está la parte de la lámina bimetálica que permite disparar el dispositivo. Es decir, ambos lo que hacen es abrir el circuito, ¿listo? Entonces, ustedes también pueden conocer estos nombres, perdón, estos interruptores automáticos con el nombre de disyuntor o breaker, son esos que generalmente uno tiene en la casa o en la vivienda para protección. Digamos, cuando ustedes tienen un aumento de corriente en la casa, esos breakers, esos disyuntores se disparan. Entonces, por ejemplo, ustedes eh, prenden una estufa eléctrica, prenden una ducha eléctrica o si tienen un aire acondicionado, etcétera, si hacen todo eso a la vez, lo más probable es que estos dispositivos se disparen porque hay un aumento drástico de corriente. ¿Listo? En este caso, se dispararía por una sobrecarga eléctrica, no por un cortocircuito. Bueno, pero en un momento lo veremos un poco más a fondo. Estos interruptores automáticos también se conocen con el nombre de termomagnéticos o magnetotérmicos, ¿listo? Por lo que les decía, que tienen dos mecanismos, un mecanismo magnético y uno térmico. Bueno, ya hasta aquí terminaríamos la parte de del funcionamiento de un interruptor automático. Aquí pueden ver la imagen de cómo es pues en la vida real. Tenemos un interruptor monofásico en este caso tendríamos un bifásico y en este último tendríamos un trifásico. ¿Listo? El siguiente elemento que vamos a estudiar es el protector, es una protección mediante fusible. Entonces, un fusible, pues todos ya sabemos lo que es un fusible, entonces es un dispositivo de protección que consta de un filamento muy delgado en su parte interna. eh, este elemento está aquí al vacío. Entonces, cuando hay una corriente, digamos ellos tienen un límite de corriente, por ejemplo 10 amperios. Cuando la corriente es igual o mayor a 10 amperios, este filamento que hay en su interior se va, se va a abrir, se va a fundir. Entonces, no permite el paso de corriente. ¿Listo? Eventualmente, este filamento se funde por el efecto de Joule que estábamos diciendo hace rato, ¿no? Entonces, debido a la corriente va a haber un aumento de energía calorífica y consecuentemente, pues ellos ya no soportan
cierta temperatura y terminan por fundirse. Estos dispositivos se utilizan únicamente para cortocircuito, ¿listo? Son muy, digamos, son muy buenos protectores para la parte de cortocircuito porque fíjense que cuando hay un aumento drástico de temperatura, este dispositivo inmediatamente se va a fundir. Entonces es bastante bueno este Profe, tipo de protección. ¿Sí? perdón, un momento, lo que pasa es que tuve inconveniente Nos, con la conexión hace un momento y no alcancé a escucharle el principio de funcionamiento del fusible. Listo. Ya repito entonces nuevamente. Entonces el fusible eh, contiene en su parte interior un filamento conductor muy delgado. ¿Listo? Y esta parte está, o sea, está en vacío, ¿no? Este tubito está ahí en vacío. Entonces, el funcionamiento básico de protección de este elemento es que cuando llega a cierta corriente, el elemento conductor se va a fundir, ¿sí? Se corta, lo cual impide el flujo de corriente a través del dispositivo. Entonces estos equipos se utilizan para cortocircuitos. También mencionaba que pues debido al efecto de Joule es que este dispositivo funciona. Entonces recordemos que el efecto de Joule decía que era una energía calorífica que dependía de la corriente. Entonces cuando había una corriente muy grande, aumentaba demasiado la temperatura y consecuentemente el dispositivo no lo soportaba, cortando, pues fundiéndose el conductor. No se utiliza para sobrecargas eléctricas, se utiliza para cortocircuitos. Fíjense que su método de protección es muy buena ya que es prácticamente inmediata, ¿no? Es en cuestión de milisegundos que abre el circuito. Entonces, al abrir el circuito, pues no va a haber problema con, digamos, daño a otros dispositivos. El inconveniente de estos equipos es que hay que reemplazarlos cuando se dañan, es digamos como que el único contra que tiene. Mientras que en un interruptor, pues estos dispositivos no hay que reponerlos, sino que únicamente pues volvemos y cerramos los contactos, ¿no? Con la palanquita. Eh, una ventaja del fusible es que es muy barato, estos dispositivos son muy económicos, valer 200, 500, 1000 pesos, dependiendo pues de las características, pero son muy económicos mientras que un interruptor puede valer fácilmente 100.000. ¿Listo? Bueno, entonces este es el símbolo de un fusible. También nosotros podemos proteger una instalación eléctrica colocando en serie un fusible y un interruptor automático. Entonces esta protección, pues digamos, es más robusta porque el fusible digamos, tiene una protección mucho mayor frente a cortocircuitos y el interruptor automático tiende pues a tener una protección un poco más a tensiones moderadas. ¿Listo? Entonces esto es una forma de proteger mucho más un circuito. Entonces hasta aquí ya habríamos terminado toda la parte de protección frente a fallos de cortocircuito y procederemos a hablar sobre protección contra sobrecargas eléctricas. Entonces primero definimos lo que es una sobrecarga eléctrica. Entonces, para definir una sobrecarga eléctrica, primero vemos que es una carga eléctrica. Entonces, una carga eléctrica es la cantidad de energía que existe en un material, sea conductor o sea un aislante. Entonces, si decimos que la carga eléctrica es cantidad de energía, entonces una sobrecarga va a ser un exceso de carga eléctrica en un dispositivo. ¿Listo? Entonces, al igual que ocurre en los cortocircuitos, aquí hay un aumento de temperatura drástico. ¿Listo? Entonces, tanto en el cortocircuito hay un aumento de temperatura drástico. En las sobrecargas ocurre lo mismo, sino que tienen, digamos, como que ciertas diferencias. En una sobrecarga eléctrica, el pico de corriente no es instantáneo y por otro lado, ese aumento de corriente, digamos, como que podría decirse que lleva su tiempo, puede ser exponencial o digamos tiene cierta curva, es algo que lleva cierto tiempo. Mientras que en un cortocircuito eso es un pico de corriente muy alto
que es casi de forma instantánea. En ambos fenómenos vamos a tener el mismo resultado, que el dispositivo se quema. Si nosotros no utilizamos un dispositivo de protección, pues el conductor o el dispositivo eléctrico finalmente se va a quemar. En una sobrecarga eléctrica se va a quemar a los cuantos segundos. En un cortocircuito se va a quemar en cuestión de milisegundos. Bueno, entonces un ejemplo claro de una sobrecarga eléctrica era lo que les decía ahorita en las viviendas. Entonces, cuando ustedes conectan, digamos, muchos equipos a una misma instalación o ponen a funcionar muchos equipos al mismo tiempo, lo que va a pasar es que ustedes le están exigiendo más carga de la que soporta dicha instalación a la cual fue diseñada. Entonces, finalmente, lo que va a pasar es que los elementos de protección que ustedes tienen en la casa, pues se van a actuar. Entonces, generalmente aquí en Colombia los conocemos como los breakers, ¿no? Entonces ellos se disparan y pues interrumpen el flujo de corriente. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces enfoquémonos un poquito entre las diferencias en un cortocircuito y una sobrecarga eléctrica. Entonces, ya les decía que en un cortocircuito, pues el tiempo del fenómeno era muy corto, ¿no? Entonces, rápidamente el equipo se dañaba. En la sobrecarga eléctrica tenemos unos cuantos segundos, un ejemplo podría ser 5 segundos. El dispositivo, digamos, podría durar 5 segundos y después de los 5 segundos dañarse. Esa sería una diferencia, el tiempo de duración. La otra diferencia importante entre estos dos fenómenos es la cantidad de corriente. Mientras que en una sobrecarga eléctrica, la corriente nominal, la corriente, digamos, de sobrecarga eléctrica es unas cuantas veces la corriente nominal. Un ejemplo podría ser 7 veces la corriente nominal. Entonces, 7 veces es digamos, la corriente de sobrecarga eléctrica sería, por ejemplo, 5 6 7 veces la corriente nominal. ¿Listo? Digamos, esto sería un ejemplo común de un fenómeno de sobrecarga eléctrica. En un cortocircuito, esta corriente puede llegar a ser incluso 1000 veces, ¿no? Entonces, 1000 veces la corriente nominal. Entonces, cuando ocurren los cortocircuitos, pues los dispositivos lo que van a hacer es dañarse, ¿no? No soportan esa carga eléctrica y se van a dañar. Entonces, esta es la siguiente diferencia, la cantidad de corriente que se manejan en ambos fenómenos físicos. Bueno, aquí tendríamos un ejemplo de, de una protección adecuada y una protección inadecuada, una curva. Hace un momento medio les mencioné el tema, que decíamos que, digamos, si un contactor soportaba 10 amperios o un actuador, cualquier dispositivo, si ustedes lo quieren proteger, pues lo ideal es colocar digamos, su elemento de protección un poco más bajo de lo que soporta. Entonces yo les decía, por ejemplo, colocar el límite a 9 amperios. Cuando llegue una corriente a 9 amperios, pues que se abra el circuito. Listo, entonces yo les dije que eso era una forma apropiada de proteger el elemento. Entonces veámoslo aquí gráficamente. Entonces aquí hay una curva de corriente versus tiempo. Entonces aquí teníamos el límite de sobrecarga del elemento. Entonces, digamos, esta es la gráfica que tolera el dispositivo. O sea, más corriente para allá hace que el dispositivo se nos dañe, ¿listo? Entonces aquí tenemos tres gráficas aparte de esta, ¿no? Entonces tenemos dos inadecuadas. En este caso tendríamos una sobreprotección, una protección exagerada. Fíjense que está muy lejos pues de la gráfica del límite que tiene el dispositivo, y aquí tendríamos otra en donde la protección sería insuficiente, porque fíjense que en este caso pues el dispositivo se nos va a dañar, ¿no? Porque la corriente en estos puntos pues es más alta. Entonces lo ideal es colocarla un poco antes de, de dañarse. Entonces en este caso vemos que una gráfica de una protección adecuada. Entonces yo les decía, si es de 10 amperios su límite de corriente, podemos colocarlo
a los 9,5 amperios, algo así, ¿listo? Bueno, entonces continuamos hablando ahora sí de los elementos que nos pueden proteger para sobrecargas eléctricas. Entonces aquí tendríamos lo que es un relé térmico. Entonces el relé térmico es el dispositivo principal para protección para protección en situaciones de sobrecarga eléctrica. Ya hemos mencionado que el interruptor automático también nos permitía protección para este tipo de casos. Entonces en esta imagen podemos ver un relé térmico. El relé térmico consiste en una lámina bimetálica, tal como lo hemos venido diciendo, digamos como hemos venido exponiendo este accionamiento a través de una lámina bimetálica. Entonces decimos que los metales tienen unos coeficientes de dilatación térmicos diferentes que hacen que cuando la temperatura aumente, la lámina se doble y abra los contactos que tiene internamente, ¿no? Bueno, entonces, pues eso ya lo hemos repetido en varias ocasiones. Concentrémonos un poco más aquí en cómo, cómo es el dispositivo. Tenemos aquí los bornes de entrada, tendríamos aquí la parte de los bornes de salida y aquí tendríamos unos contactos auxiliares para utilizarlos en la etapa de mando. Tendríamos unos botones de reset y stop y tendríamos aquí una perillita para regular la corriente de disparo. Entonces en este caso tenemos que este elemento nos protege desde 23 amperios hasta 32 amperios. ¿Listo? Entonces nosotros regulamos esa corriente de disparo. Aquí tenemos otra imagen con lo que les venía explicando de un relé. Entonces, lo que les decía, los bornes de entrada, bornes de salida, los contactos auxiliares, botón de parada, el botón de reset y la perillita. La forma de conectar estos dispositivos es de esta manera. Entonces, generalmente nosotros tenemos un contactor en la parte de potencia y el relé térmico. En los bornes de entrada conectamos el contactor. ¿Listo? Entonces el contactor es el que me permite abrir y cerrar el circuito, es decir, alimentar un actuador. Entonces cuando este se dispara, pues permite el flujo de corriente. Y el relé térmico pues nos va a servir de protección para una sobrecarga eléctrica, entonces impide que los dispositivos se dañen. Aquí tenemos el símbolo eléctrico de, de un relé térmico. Entonces fíjense, aquí vemos la parte de los contactores auxiliares. Tienen un contacto normalmente abierto, que es este, en este caso sería el 97 y 98, y en el normalmente cerrado sería el 95 y el 96. Entonces estos dispositivos eh, generalmente tienen un mecanismo de que cuando ellos llegan a cierta temperatura, digamos, ellos se disparan debido a que la lámina se sobrecalienta. Entonces uno lo que hace es esperar que ellos vuelvan a enfriarse, ¿no? Entonces ellos tienen dos modos, un modo automático y un modo manual. Entonces aquí lo pueden ver. Entonces, si ustedes lo colocan en automático, él, digamos, cuando se dispara porque hay una sobrecarga eléctrica, digamos, ya hay un exceso de corriente en el circuito. Entonces él se dispara, él se acciona, abre sus circuitos e impide el flujo de corriente hacia el actuador. Entonces, si ustedes lo colocan en automático, él lo que va a hacer es esperar a que se enfríe y él automáticamente vuelve y cierra sus contactos cuando ya esté fría. Entonces recuerden que esta lámina era una lámina bimetálica, entonces toca esperar que esa lámina se enfríe y vuelva a su posición original y se cierren nuevamente los contactos. Si lo colocamos en un rearme manual, pues lo que va a ocurrir es que toca hacer este proceso manual, es decir, esperamos un tiempo que él se enfríe para volverlo a actuar. Entonces nosotros, de hecho, si lo tenemos en manual, digamos, si él se llega a disparar, si digamos hay un aumento de corriente, si nosotros inmediatamente intentamos volverlo a poner en funcionamiento, él no lo va a hacer, porque como les digo, su lámina bimetálica pues está caliente. Entonces esa lámina eh, se ha doblado y hay que esperar que vuelva nuevamente a su posición original para que cierre los contactos.
entonces no nos funcionaría. ¿Listo? Bueno, entonces hasta aquí habríamos terminado la parte de elementos de protección. Existen otros elementos de protección, tal como el guardamotor, que también, pues, eh, tiene que ver con los fundamentos que hemos estado hablando hasta el momento. Entonces, los guardamotores, por ejemplo, son utilizados principalmente en la parte de los motores, ¿no? Entonces ellos son muy similares a un interruptor. Su funcionamiento es también como lo veníamos diciendo, que tenía un mecanismo térmico y un mecanismo magnético. Tiene ambos fenómenos. Eh, una diferencia principal es que su mecanismo térmico es mucho más rápido. Entonces digamos como que aquí no, ese proceso de que la lámina que hay que esperar que se caliente y eso no, digamos como que esa curva de disparo es mucho más rápida, ¿listo? Estos elementos están enfocados a la parte de arranques de motores. Y otra diferencia que tiene con los interruptores automáticos es que esas corrientes de disparo son variables, entonces también vienen siendo similares a los relés térmicos. Lo que pasa es que los relés térmicos únicamente nos sirven para protección contra sobrecargas eléctricas, no nos sirven para proteger en situaciones de cortocircuito, mientras que un guardamotor sí. Entonces un guardamotor, como les digo, eh, vendría a ser un relé térmico, digamos un relé térmico eh, con la unión de unos fusibles. Digamos, podríamos verlo de esa manera. En la siguiente clase, cuando veamos arranques de motores, volveremos a tocar el tema. También hay otro dispositivo que es el seccionador, que lo veremos ahora más adelante, que es un dispositivo, es un interruptor también, pero que nos aísla de forma mecánica los circuitos. ¿Listo? Ahorita más adelante lo veremos a fondo. Bueno, entonces pasamos a la parte de equipos de conmutación. Entonces, cuando hablamos de una conmutación, estamos haciendo referencia a abrir o cerrar contactos. Entonces, toda máquina eléctrica requiere de un equipo de conmutación para poderlo conectar a la red eléctrica, ¿no? Entonces, ya sea que este equipo se accione de forma manual o se accione de forma automática. Dos características principales de estos equipos de conmutación para la parte digamos, de que nos concierne a nuestra materia, es que tienen que realizar la conexión y desconexión en carga. ¿Qué indica esto? Entonces nosotros tenemos, digamos, conectado un motor, tenemos el contactor, tenemos la fuente de alimentación. Luego la fuente de alimentación viene conectada al contactor. Entonces, tal como lo vemos acá. Y el contactor viene la conexión al motor. Entonces, fíjense en que si hacemos la conexión, digamos, si, si desconectamos el circuito, pues lo estamos haciendo con carga. Eso implica que hay un dispositivo conectado, ¿no? Entonces nosotros debemos realizar esa desconexión en carga, ¿no? Entonces el equipo debe ser capaz de realizar esa acción. Entonces ahorita que hablemos de los seccionadores, veremos que estos dispositivos no son capaces de realizar esa conmutación con carga, ¿no? No están hechos para ello. Entonces estos equipos deben ser muy rápidos, deben actuar de forma muy rápidos para que no se generen arcos eléctricos y todos esos fenómenos que conllevan cuando nosotros estamos abriendo pues dos puntos en donde pasa una intensidad de corriente. Otra característica es que la conmutación debe hacerse rápidamente, ¿no? Entonces veamos aquí, eh, perdón, no, me equivoqué, que esa conmutación debe hacerse en una sola maniobra. Entonces aquí básicamente hacemos referencia a, digamos, a equipos de conmutación que poseen generalmente más de una línea de alimentación. Entonces en este caso tenemos un trifásico. Entonces la idea es que sus contactos se accionen en una misma acción, ¿no? Entonces, digamos, si nosotros cerramos o abrimos este interruptor, los tres contactos se deben abrir o cerrar al mismo tiempo. O sea, no se puede de que primero se abre este, luego se abre el siguiente y luego se abre el otro, porque lo que vamos a hacer es dañar la máquina. Entonces, a eso se refiere de que se debe
realizar la conmutación debe realizarse en una misma maniobra, en una sola maniobra. Bueno, ya les mencionaba que existe pues una conmutación manual y también hay una conmutación pues automática. La conmutación manual, pues tal como su nombre lo indica, es aquella en la cual un operario pues acciona mediante una fuerza sobre una palanquita del conmutador. Estos dispositivos generalmente traen tres contactos, es decir, son generalmente conmutadores tripolares y traen dos posiciones. Entonces, la posición cero es cuando sus contactos están abiertos y la posición uno es cuando sus contactos están cerrados. Entonces, aquí hablamos sobre los contactores. Los contactores son los elementos principales en la parte de conmutación. Ese es el elemento principal para que un automatismo eléctrico funcione. Es decir, para la parte de potencia, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta estos equipos, ¿no? Los contactores. Entonces, un contactor es un dispositivo de conmutación que es accionado de forma electromagnética. Entonces, digamos, ya no funciona de forma manual como venía diciendo ahorita. Este dispositivo se va a accionar de acuerdo a un fenómeno físico. ¿Listo? Y la idea de este dispositivo, pues es impedir o permitir el flujo de corriente a través de un circuito eléctrico. ¿Listo? Entonces, este es el objetivo principal. Entonces, vamos a ver cómo está constituido internamente este equipo. Entonces, internamente hay una bobina que está enrollada en un núcleo ferromagnético que va a ser fijo, ¿no? Entonces esta va a ser la pieza fija y vamos a tener junto a ella, a una distancia pequeña, vamos a tener una pieza móvil que está unida a los contactos. Estos contactos están normalmente abiertos, entonces cuando nosotros alimentamos la bobina, lo que va a pasar es que se va a generar un campo magnético y este campo magnético pues este campo magnético generado va a traer esta armadura, ¿no? Entonces esta pieza de metal la va a traer y consecuentemente pues estos contactos se van a cerrar, ¿listo? Entonces van a permitir el flujo de corriente a través de los bornes del contactor. Cuando ustedes dejan de alimentar dicha bobina, ese campo magnético desaparece y la pieza móvil vuelve a su estado original gracias al muelle, el resorte que tienen acá. Entonces vuelve a su posición original, es decir, que sus contactos se abren nuevamente impidiendo el flujo de corriente a través del dispositivo. Entonces, aquí lo podemos ver. Entonces, esto serían, digamos, aquí lo que hay: uno 3 5 2 4 6. Estos serían los bornes de entrada, bornes de salida. Y A1 y A2 vendría a ser la bobina, que lo pueden ver aquí. Entonces, aquí dice A1 y A2. Entonces, cuando ustedes alimentan esta bobina, entonces generalmente esa bobina se puede alimentar ya sea con DC o AC. Para la parte de contactores se pueden utilizar ambos, digamos un voltaje de 24 voltios o un voltaje AC de 110, 220. Ellos al lado derecho traen sus características, ¿no? Entonces, pues uno de acuerdo pues al dispositivo, pues tendrá ciertas funcionalidades distintas. Digamos, aquí hay un cosito azul que es el que, digamos, nosotros podemos ver cuando él se acciona o no. Entonces, cuando él ejecuta sus contactos, este, este cosito azul que pueden ver se dispara, se sale o se hunde. ¿Listo? Bueno, aquí tiene sus contactos. Les decía que tiene, bueno, no les había dicho. El contactor tiene unos contactos auxiliares que ustedes pueden utilizar para la tapa de control. Entonces, fíjense, aquí está el normalmente abierto entre el pin 13 y 14 y el pin 21 y 22 hay un contacto normalmente cerrado. ¿Listo? Entonces, cuando se alimenta la bobina, pues este normalmente abierto se cierra y este normalmente cerrado se abre. Bueno, entonces es muy importante saber cómo funciona un contactor, ¿listo? Entonces, no se les olvide, estudien por favor bien esto de cómo funciona internamente un contactor.
Listo, esta parte ya la hemos visto. Entonces la forma en que nosotros accionamos el dispositivo, fíjense en que es de una forma electromagnética. Cuando hay un flujo de corriente a través de esta bobina, pues va a haber eh, se va a accionar sus contactos. Entonces generalmente nosotros colocamos un interruptor a la entrada de esa bobina y mediante ese interruptor pues nosotros vamos a hacer accionar el contactor. Bueno, continuando el tema de equipos de conmutación, procedemos a hablar de lo que es un relé. Entonces, un relé es similar a lo que hemos estado hablando. Funciona de la misma manera que un contactor. Tiene unas pequeñas diferencias. La principal diferencia va enfocada en la potencia que estos equipos soportan. Entonces, estos dispositivos generalmente se alimentan con voltajes DC. ¿Por qué? Porque estos equipos están diseñados se diseñan para implementarse en la etapa de control. Como bien saben ustedes, generalmente estas etapas de control se implementan a través de controladores programables. Estos dispositivos funcionan usualmente con 24 voltios, entonces estos equipos se colocan en la parte de control a diferencia de los contactores que se utilizan en la etapa de potencia. Entonces, cumplen la misma función, abrir o cerrar unos contactos. Fíjense que aquí hay un diagrama. Entonces dice que entre el pin 1 y el pin 5 tenemos la bobina. Aquí la pueden ver, la bobina. Y entre el pin 4 y 2 tenemos un contacto normalmente cerrado. Y entre el pin 4 y 3 tenemos un contacto normalmente abierto. Entonces cuando ustedes alimenten esta bobina, este contacto va a cambiar de estado. Entonces, este normalmente abierto se va a cerrar. Bueno, entonces básicamente es esto, funcionan lo mismo, perdón, funcionan de forma similar. La diferencia es que estos dispositivos se alimentan con DC, son diseñados para la etapa de control. Este dispositivo se puede disparar tanto con corriente AC como con corriente DC y eh, suelen implementarse en la etapa de potencia. Bueno, aquí tendremos un esquema para el arranque de un motor donde digamos como que vamos a relacionar todos estos temas que hemos visto. Entonces tendríamos el motor, en este caso el motor obviamente es el actuador, esta sería la parte de potencia, toda esta parte de aquí sería la parte de potencia y esta vendría a ser la parte de control. Entonces en la etapa de potencia, en esta imagen tenemos lo que es un seccionador. Ahorita les recuerdo nuevamente que es un seccionador. Eh, Tenemos este elemento de protector y luego en serie colocamos el contactor. Entonces si se acuerdan yo les había dicho que el contactor se colocaba arriba del relé térmico y después del relé térmico tenemos el motor. Entonces tendríamos aquí el elemento de protección y el elemento, perdón, el elemento de protección y el elemento de conmutación. Entonces, mediante esta etapa de control, nosotros vamos a hacer que el motor marche. Entonces, aquí tenemos un pulsador de marcha. Cuando ustedes cierran este contacto, bueno, este pulsador, la bobina KM1 se alimenta. Consecuentemente, me va a cerrar sus contactos principales, los contactos del contactor y permite que el motor arranque, ¿no? Aquí tenemos también el botón de paro, entonces cuando ustedes accionan el botón de paro, impide el flujo de corriente y consecuentemente pues KM1 vuelve y abre sus contactos, ¿no? Porque la bobina KM1 si se deja alimentar pues vuelve nuevamente sus contactos a abrirse. Entonces aquí tendríamos la bobina, entonces tendríamos esta conexión de A1 a 2. En este caso sería, digamos, en esta parte de control vendría a ser esto. Entonces vendría a ser A1 y A2 vendría a ser la bobina. Y los contactos KM1 vendrían a ser estos que están aquí que conectan este con este borne con y este borne con este borne. Esto que están normalmente abierto, entonces cuando la bobina se alimenta, pues cierra sus contactos. El seccionador es un elemento de protección
mecánico, bueno, electromecánico, que pues tiene un funcionamiento de aislamiento de forma mecánica. Entonces, también es un interruptor. Su función principal es aislar los dos, digamos, los dos circuitos. Entonces, un seccionador no se utiliza para el corte de electricidad, no se utiliza de esa manera. Si ustedes quieren abrir el seccionador, ustedes previamente deben haber accionado el interruptor automático o deben haber abierto el circuito. Porque si ustedes tienen digamos, el circuito eléctrico funcionando, o sea, es decir, una corriente eléctrica fluyendo a través del circuito, si ustedes intentan abrir el seccionador, lo que va a pasar es que se va a generar un arco eléctrico. Si hablamos digamos, de un circuito de alta potencia, pues vamos a ver evidentemente este arco eléctrico que que pues pone en riesgo la vida de las personas, incluso pone en riesgo la instalación eléctrica. Entonces, estos equipos se utilizan para cuando ustedes quieren garantizar de que los circuitos están aislados. Entonces, esto es un método de protección. Entonces, aquí, si quieren, podemos buscar lo que es un seccionador para que lo vean. Eso está en las instalaciones eléctricas grandes. Ustedes lo habrán visto. Entonces, es básicamente estos equipos. ¿Listo? Entonces, abren o cierran el circuito de forma mecánica. Entonces, digamos, en las plantas eléctricas, uno lo que hace es mover de forma mecánica, mover, digamos, como una palanca para abrir este circuito. Se hace de forma manual. ¿Listo? Entonces, Profe, pero se operan sin carga, o sea, al decir que no puede haber sí, flujo de corrientes que se operan sin carga. sí, ese se opera sin carga. Si ustedes no lo pueden operar con carga porque seguramente van a poner en riesgo la vida de ustedes o van a terminar dañando el circuito. Entonces, eh, muy importante es abrir primero el interruptor o el contactor antes de poner en funcionamiento el seccionador. Entonces hasta ahí habríamos terminado la parte teórica de hoy.